Continuamos con el video número 4 con las explicaciones de las respuestas a las actividades de la primera semana de octubre. En este video vamos a comenzar con la actividad 3, que consistía en analizar 7 oraciones que estaban marcadas entre paréntesis en el texto. Yo aquí ya copié las 7 oraciones y lo que se pedía era encontrar el verbo principal, que yo aquí lo resalté en negrita. En este caso, en la número 1, el verbo es didn't sit, y marcar en qué tiempo verbal se encuentra. En este caso, está en pasado simple negativo. Antes de poder hacer esto, la sugerencia que yo les doy es que para poder descubrir el verbo principal, primero debemos detectar cuál es el sujeto de la oración. Ustedes ya saben por el material de primer parte del año que el verbo principal es la primer palabra del predicado de la oración. Es decir, que una vez que yo identifico cuál es el sujeto, todo lo demás es el predicado y la primer palabra, puede ser en este caso hay dos, porque en pasado simple necesitamos el auxiliar did, pero lo primero va a ser el verbo. Por supuesto puede haber alguna excepción con algún adverbio que aparezca. Entonces, en esta oración el sujeto es Benjamin Franklin. Aclaro que el sujeto en inglés siempre aparece al comienzo de la oración. Puede haber alguna excepción también, pero por lo general está al comienzo de la oración. Entonces, una vez que yo sé que este es el sujeto, todo el resto hasta el final es el predicado. Entonces, del predicado, lo primero es el verbo. Esta es la regla que siempre hay que aplicar. Y luego, en la teoría, repaso para reconocer y sabemos que did es el auxiliar del pasado simple para negar. Por lo tanto, por eso yo digo que la oración está en pasado simple negativo. Luego pedía también la traducción. Bueno, ustedes, yo sé que muchos están ayudando con el traductor, así que la parte de la traducción en este año que estamos trabajando de manera virtual debería ser la más sencilla, ya que ustedes con el traductor lo pueden manejar sin mayores problemas. La traducción en este caso es acerca de Benjamin Franklin, que nunca se sentó detrás de un escritorio en una biblioteca para ayudar a estudiantes a encontrar materiales para investigar. Eso es lo que plantea. Avanzo a la siguiente oración. Este es el verbo principal, is, porque este es el sujeto, he, así que todo el resto es el predicado y la primera palabra del predicado es el verbo principal. Este verbo está en presente simple, es el verbo to be en presente simple. Y aquí lo que estamos diciendo es que él es un bibliotecario legítimo. Estas dos ideas estaban enganchadas, a pesar de que él nunca trabajó propiamente, digamos dicho, en una biblioteca, sí se lo considera es un bibliotecario por todos sus aportes. Vamos a seguir con la siguiente oración. Y en este caso tenemos algo importante, porque aparece la palabra and, que nosotros sabemos que conecta, que es un nexo. Entonces, en este caso vamos a tener algo especial. Esta oración, en realidad, es compuesta, tiene dos partes unidas por and. Y la idea es que en cada parte nosotros vamos a encontrar un verbo principal. Entonces, una cosa es esta mitad, después acá está el and que une, y acá voy a tener la segunda oración. Son en realidad dos oraciones unidas con and. Bueno, en la primera parte, el sujeto es it, así que todo el resto es el predicado. Este es el sujeto. Todo el resto es el predicado. El verbo principal es la primera palabra, was, y está en pasado simple. Es el verbo to be en pasado simple. Y de la segunda mitad, el sujeto es members of junto.
todo el resto es el predicado, la primera palabra es el verbo principal, paid. Y nuevamente es un verbo en pasado simple, así que las dos partes de esta oración están en pasado simple. Voy a avanzar. En este caso tenemos también un temita especial al comienzo. Esta oración comienza con una frase de tiempo, que nosotros ya analizamos en el anterior punto, el before, que es antes. Entonces acá hay un paso previo. Ven que acá hay una coma. Esta oración no comenzó con el sujeto, comenzó con una frase de tiempo que es toda esta. Acá apareció el conector sin embargo, que ya lo analizamos también. Acá realmente empieza la oración propiamente dicha, el sujeto es Golda Meir, todo el resto es el predicado. La idea es que toda esta frase de acá también forma parte del predicado, lo único que está movida para adelante. El predicado empieza acá, en had worked as the librarian, así que el verbo, acá también tenemos el auxiliar had, está acá, had worked. Y como está ese auxiliar had, reconocemos que este es el tiempo pasado perfecto. Lo que estamos diciendo es que antes de su carrera política tan distinguida que tuvo, de su distinguida carrera política, Golda Meir había trabajado como bibliotecaria. Ahí está el pasado perfecto, el had worked, había trabajado. Vamos a avanzar. Otra vez tenemos una oración especial antes del verbo. Tenemos todo un sujeto largo. One of his most famous short stories, una de sus más famosas historias. Acá está aclarado el nombre, la Biblioteca de Babel. Todo esto es el sujeto. Todo el resto es el predicado. La primera palabra es el verbo principal. Y si observan, el verbo tiene una S de pics. Así que la S agregada al verbo ocurre en presente simple, que es el tiempo que tenemos marcado allí. Lo que estamos diciendo, la traducción, una de sus más famosas historias, la Biblioteca de Babel, describe al universo como una enorme biblioteca, como una biblioteca enorme. Muy bien, vamos a avanzar con la que sigue. Y otra vez tenemos and. El and siempre nos marca algo que se está uniendo. En este caso and no une dos oraciones separadas, sino que aquí el predicado es compuesto, tiene dos verbos. She, ella, es el sujeto, así que todo el resto es el predicado. Como ya sabemos, la primera palabra del predicado es el verbo, has, pero como está and, hay otro verbo más, que es este otro, travels. Si miramos, ambos tienen ese, quiere decir que están conjugados en presente simple. Y para terminar con esta actividad, la última oración, otra vez she es el sujeto, todo el resto es el predicado, primer palabra es el verbo, nada más que acá como es el presente perfecto está el auxiliar has y después el verbo principal written. En el medio tiene un intruso, also, que es un conector. Este es un conector. La frase verbal es has written. Y como aparece este auxiliar has, esto está en presente perfecto. Lo que estamos diciendo es que ella también ha escrito muchos libros exitosos. Muy bien, hasta aquí llegamos con este video. En el próximo avanzaremos con el siguiente punto.